Y queremos que hoy nos hable, y hoy Dios nos va a hablar. ¿Y a qué no saben dónde? En el libro de los Hebreos. ¿Por qué digo eso? Porque la semana pasada también estuvimos por el libro de los Hebreos, y una continuidad casi podemos decir de Dios. Pero hoy vamos a estar en el capítulo 4 del libro a los Hebreos. Un pasaje predilecto, un pasaje para añorarlo, para valorarlo y cortejarlo con nuestra alma seducida por tanto amor y tanto poder manifestado hacia la persona de Jesucristo, que es el centro de nuestro amor y de nuestra atención, como es el centro de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que Hebreos, capítulo 4, vamos a estar leyendo a partir del versículo 14 y hasta el versículo 16 de Hebreos capítulo 4. Y orando primero te damos gloria, Señor, y te damos gracias, muchísimas gracias. Quédate con nosotros, Rey. Hacenos quedarnos a nosotros contigo. Retenenos con tus cuerdas de amor. Acapará nuestra atención, Señor, llévanos a tu sintonía del Espíritu. Y no caiga una sola de tus palabras en saco roto. Queremos anidar, guardar, atesorar cada una de tus palabras en este día, para nuestro renuevo, para nuestra bendición, pero para la ilustración tuya, Señor, que podamos nosotros darle a otros después, sabiendo, Señor, anunciar, como dice tu palabra, las virtudes tuyas, de aquel, y Él es tú, Señor, que nos llamó también a nosotros de tinieblas a luz. Queremos aprender este enumerado también por ellos, por los que no te saben y no te conocen, pero para que los podamos, Señor, darles a conocer tu grandeza. Te pedimos que te des a conocer en tu grandeza, hoy más que ayer. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y gritando amén, vamos a leer Hebreos, capítulo 4 y versículo 14 en adelante, y así dice: en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Levantamos nuestra mano, Señor, y te adoramos. Y todo nuestro ser te bendiga, Rey. Eres preciosísimo, eres hermosísimo, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Empezamos de a poquito a entender, Señor, por qué el Padre dijo de ti: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Seguinos complaciendo, Rey. Seguir dándonos tu plenitud, tu complacencia, aún en medio de las vicisitudes y situaciones aún las adversas, sabiendo en verdad que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, con nuestra cabeza bien en alto te adoramos y queremos recibir de ti tu palabra de hoy, como la de cada día, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino también de esta palabra que también te pedimos que salga de tu boca, Dios. Queremos ser, Señor, y tus instrumentos. Para esto te lo pido humildemente, para tu gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y gritamos amén. Hermano, tomen asiento. Qué linda tarde, ¿no? Qué linda tarde para estar no solamente nosotros, sino poder ver a otros más. Y para eso más tenemos que hacer más también nosotros, en este sentido maravilloso que tiene que ver el compartir lo de Él. Y yo creo que esta es una luz fácil de encandilar a otros. Gente que está pasándola mal necesita conocer el bien de Dios.
Y el bien de Dios para nosotros tiene nombre, sobre todo nombre, y es Jesucristo. Yo me acuerdo la palabra del miércoles pasado, casi digo domingo pasado, porque esto es como un domingo para mí. Es como domingo, no, de verdad. Yo recién agarro la Biblia y digo, ¿cuál fue el último mensaje que prediqué? Génesis, pensé. No, Génesis fue la prédica del domingo, pero yo ya estuve ayer de culto. Pero esto es como un domingo para mí, esto es algo centralísimamente hermoso, venir para Playa Pascual. Y decíamos, esta es una luz preciosa y tiene que ser inevitable también, para que la gente conozca esta luz y salga de sus tinieblas. Y decíamos, nos acordamos mucho del mensaje de la semana pasada, también por el libro de los Hebreos, que era también alusión tras alusión de la grandeza maravillosa de Jesucristo. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, revelate más a mi vida? Porque Él, si se te revela más, lo vas a amar más. Y justamente hablando del mensaje del domingo, en el libro de Génesis, decía cómo se le reveló más a Abraham cuando más Abraham estaba más viejito. Sí, él estaba de 99 años, así que no pienses que porque pasen los años disminuye algo de Dios, no, lo Dios aumenta. Dios aumenta revelación. Y se le reveló a Abraham de una manera realmente maravillosa. En ese término, o así lo entendía, lo pensaba Abraham, el término de su vida, pero lejos de ser el ocaso de su vida, era el comienzo de ver la gloria de Dios. Porque a los 100 de Abraham habría de ser padre. Y Dios le habló y se le reveló en gran medida a los 99. Así que estas revelaciones lindas que estamos recibiendo de Dios también nosotros, y también a través de su palabra, y también a través del libro de los Hebreos, tiene que ver con lo que de Dios va a pasar en lo inmediato. Tiene que ver con eso que veníamos diciendo, de trasladar esta luz a los demás. Porque imagínate cómo están los demás, y a nosotros nos cuesta un poquito y bastante a veces mantenernos y sostenernos en pie. Porque estos son días difíciles, ¿eh? Sí, en el mundo tendríamos aflicción, y si estos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero imagínate cómo está la gente de allá. Imagínate cómo está el corazón, que está lleno de compasión, el corazón de Dios. Así que Él está deseoso de iluminarte, de darte más conocimiento de a quién le has creído, para agigantarte, para envalentonarte, para animarte, para que te levantes, pero también para que des a conocer esta luz admirable a los demás también. Es importantísimo. Es importantísimo tomar nota como de lo que nos está diciendo justamente ya el versículo primero que leíamos, el versículo 14, que la primera frase dice, por tanto, ¿no? Y viene ahora todo lo demás, que es una memoria descriptiva de la hermosura y grandeza y el poder de Jesús. Por tanto, tantas cosas que asedian, tantas cosas que apretan, que agobian, tantas cosas que nos hacen suspirar y a muchos los quebrantan. Por tantas cosas es bueno saber lo primero que ya en este numerado nos está diciendo de primerísima mano, sí, que no estamos solos, tenemos un sumo sacerdote con nosotros. Decirle que tenés más cerca que sos vos mismo, decite a vos mismo, no estoy solo. Por tantas cosas que estés atravesando, sabete que no estás solo. Tenés la mayor y la mejor de todas las compañías. Y dijimos, y nos quedamos chicos en lo que dijimos recién, ¿no? Que cuando decíamos que no estamos solos porque dijimos un sumo sacerdote. No, acá dice tenemos un gran sumo sacerdote. Uno que superó todo. Uno que superó los mejores. Y hay buenos a nuestro alrededor, ¿no? Hablando de instrumentos, de sacerdotes de Dios. Pero tenemos el gran sumo sacerdote. Solo en Él apoyá tu cabeza. Solo en Él confía y espera. Porque Él es el gran sumo sacerdote. ¿Eso qué quiere decir? El que está en el medio entre Dios, el Padre, y nosotros. El mediador, el puente. El que de allá trae acá.
y que de acá lleva allá, al trono mismo, nuestro clamor, nuestros suspiros, sí, nuestras lágrimas, nuestros silencios, nuestro hablar, sí, nuestro levantar, nuestro sentar, todo es notificado de arriba. Porque la principal tarea de todo sumo sacerdote, nos cuenta la historia bíblica, pero imagínate más aún del gran sumo sacerdote, es mediar, es representarnos en este caso delante de Dios. Y él, Jesús, dice que es el único mediador entre Dios y los hombres. Mucha gente dice, como que Dios no me oye, como que Dios no me escucha. Es que si no vamos por el puente correcto, no vamos a cruzar el Santa Lucía. ¿Te animás a cruzar el Santa Lucía nadando? Yo no. Es imposible llegar a Dios sin el puente, sin el mediador, que es Jesús. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor Jesús, tú eres mi mediador? El mediador entre yo y Dios, entre Dios y mi vida. Porque eso era un sumo sacerdote de aquel tiempo, de aquel entonces. Aleluya, que era alguien entonces que hacía sobre todo la tarea de la intercesión. El Señor conoce nuestras debilidades, como lo leíamos ahí en el versículo 15, ¿sí? Él se compadece de nuestras debilidades. Él fue tentado en todo. Él sabe por lo que se pasa, menos la caída, porque Él fue tentado en todo, pero sin caída, sin pecado. Pero Él es el gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. Digo más, dice más la palabra, Él vive para interceder por nosotros. Le damos gracias al Señor que lo tenemos a Él para hablar nuestro y a favor nuestro. Pero como mediador que es de ida y de vuelta, Él también trae de arriba, del corazón, del seno de Dios, el Padre, donde está Jesús, en el seno de Dios. Trae de arriba, del corazón tierno, nuestro Dios y Padre, lo que Dios tenga para nosotros. Lo que Dios quiera decirnos a nosotros. Él es el mediador por excelencia. Él es el gran sumo sacerdote. Lo cual lo pone como un grande y por encima de lo grande nuestro. Hay muchas cosas grandes, pero no lleva ni a los tobillos de la grandeza de tu Señor y Salvador Jesús. Por tanto, tenemos esto. Tenemos al gran sumo sacerdote. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, no estoy solo? Lo tengo. Y Él te pregunta y te dice, ¿me tenés vos a mí? Porque nosotros lo tenemos a Él. ¿Y por qué lo tenemos a Él? Porque Él se nos ofreció voluntariamente. Por eso hoy podemos decir, te tengo y lo tengo a Jesús, y lo sentimos, lo experimentamos, ¿verdad? Pero en esa ida y vuelta también, que Él nos tenga también a nosotros. Que no seamos esporádicos de entradas y salidas, de subidas y bajadas, de que me enciendo y me apago. Decirle, Señor, yo quiero ser como vos. ¿Y cómo fue Él para con nosotros, que hoy podemos decir que lo tenemos y queremos que Él también nos tenga a nosotros? Él se ofreció, y se ofreció enteramente. Enteramente. Cuando tu vida quiere conservar algo de tu vida para vos, no te quedes con nada. Dale todo al Señor. Date por entero. Porque Él es, en definitiva, al que tenés. Lo único seguro que tenés es a Jesús. Porque padre o madre te pueden hasta dejar y abandonar, y con todo Dios te va a recoger, ¿no? Hay gente que se aferra y dice, esto es lo que tengo. La familia, por ejemplo. O un bien, o un trabajo. En verdad no tenemos nada. Nada hemos traído, nada nos vamos a llevar. Lo único seguro es que te tenemos a ti, Jesús. Porque Él es el único fiel y verdadero. El amor aún de un padre y una madre se puede olvidar, se puede terminar, se puede apagar. Por eso dice, con todo, si tu padre y tu madre te dejaren,
¿Puede llegar a pasar eso? Puede llegar a pasar eso. Pasa esto en esta dispensación generacional de nuestra sociedad, demasiado seguido pasa eso. El desamor está a la orden del día, en las familias, en los matrimonios, con los padres, con los hijos, en el trabajo, por la calle, por donde sea. Pero lo único seguro que tenemos, no es poco, no es un premio consuelo, es lo máximo. Tenemos un gran sumo sacerdote. Es como una redundancia sobre redundancia, porque si no se diría, la expresión sería sacerdote, pero cuando dice sumo es lo máximo. Pero al sumo se le agregó gran sumo sacerdote, como diciendo, no hay más adjetivos. Para darle a aquel que, versículo 14, estamos todavía, dice que traspasó los cielos. Esos cielos de bronce, esos cielos minados de demonios, porque ahí están las huestes espirituales, los principados y las potestades, dice Efesios 6, ahí habitan las regiones celestes. Pero el Señor traspasó el muro. El Señor traspasó los principados. No hay que temerle a un diablo vencido. No hay que empoderar a la masonería. No hay que empoderar a la macumba ni a ninguna brujería, porque el Señor ya los traspasó. Como una espada. Ya están vencidos, ya están atravesados por el poder y la autoridad, porque donde ellos habitan los cielos, ¿sí? Las regiones celestes, como dice Efesios 6, el Señor como espada de Dios que es Jesús. ¿Por qué te digo que Jesús es como espada de Dios? Porque es la palabra. Y la palabra, ¿sí?, en cierta manera se representa cuando la descripción simbólica, claro está, del libro de Apocalipsis, que dice que de su boca sale como una espada. Habla de la palabra. Jesús es la palabra, el verbo encarnado que atravesó como espada los cielos. Así que, diablo, estás atravesado, estás herido de muerte. El Señor te traspasó. Al diablo no hay que temerle, al diablo hay que reprenderlo. No hay que mirarlo como un fuerte, sino como un debilitado y derrotado. No hay fuerte fuera de mí, dice el Señor. No hay Dios fuera de Dios. No hay fuerte fuera de Él. No conozco uno, dice la Escritura. Él, Jesús, es el que traspasó los cielos. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios. Y te lo da con nombre y apellido. Jesús, el Hijo de Dios. No otro. Nadie más. Sobre nadie más pongas tu mirada. Jesús, el Hijo de Dios, es el único verdadero. Es el sumo sacerdote en tiempos idolátricos de gente y de ministros y sacerdotes de Dios, como ya dijimos. Pero retengamos, sigue diciendo, como dice acá, esta nuestra profesión, esta nuestra vocación y nuestra fe en Jesús, que además no nos mira desde lo alto y por encima del hombro, porque dice el versículo 15 que sí tenemos, parafraseando, ¿no? Tenemos sí un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. El Señor, aunque nos cueste entenderlo y creerlo y aceptarlo, es así. El Señor no se enoja, se compadece de nuestras debilidades. Siente compasión. Nosotros a veces somos invadidos por la impaciencia, ¿no? Y la desazón y la confusión, y pensamos como no hay que pensar en cuanto al Señor mismo se refiere en cuanto a nuestras debilidades. Que por supuesto Él es el santo y Él es el más interesado en que nosotros venzamos todo eso, pero lo que siente Él es amor compasivo en relación a nuestras debilidades, porque son debilidades. Y Él sabe que son debilidades, porque Él habitó en un cuerpo como el tuyo y como el mío. En cierta manera cohabitó con debilidades humanas dentro de ese envase del cuerpo humano que Él ocupó en semejanza al nuestro. Y Él mismo, sigue diciendo, fue tentado en todo. Él sabe lo que es no solo ser tentado, sino sufrir la tentación, porque
el que sea tentado un carnal no es un sufrimiento, es un momento de atracción, de seducción y de caída después. Pero el cristiano sufre la tentación porque no quiere ser tentado y es algo contra lo cual se resiste y está sufriendo esa situación, esa contradicción de lo que tus miembros físicos y humanos, intelectuales y lo que sea, te tienen en cierta tendencia hacia lo que sea, en contra de la voluntad de Dios, y eso te pone en un conflicto interior, sufrís. Porque dice que justamente estas dos cosas se oponen dentro de nosotros mismos, los deseos de la carne y los frutos del Espíritu Santo. Él fue tentado en todo, vuelvo a repetir, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por supuesto que Él sin pecado, aunque habitó nuestra semejanza, porque era quien es y seguirá siendo siempre Dios mismo, el Hijo de Dios, que Él es imposible a Dios pecar. Él es santo, por esencia Él es santo, aleluya. Pero en definitiva, Él es el que es experiente, no solamente en ser tentado según nuestra semejanza, sino que Él tiene la solución y la salida para no pecar, porque Él fue tentado en todo, pero fue sin pecado. ¿Me siguen? No solo humanamente es una cosa después de la otra, tentación y caída, pero si nos agarramos del Señor, no es que no vamos a ser tentados. La Biblia nos enseña que es imposible que nos vengan las tentaciones y los tropiezos, pero sí es posible no caer en pecado si nos agarramos de aquel que fue tentado en todo, pero sin pecado, y ese es tu gran sumo sacerdote, que se llama Jesucristo. Gritamos amén. Así que por todo esto, no tomemos distancia. Dice, acerquémonos. Está hablando de brazos abiertos, está hablando de poderío, está hablando de Jesús como el gran sumo sacerdote, el que venció en los cielos a las mismas tinieblas, el que se puede compadecer, el que fue tentado en todo y nos puede entender, pero nos puede ayudar para guardarnos sin caída. Así que y por todo eso, versículo 16, acerquémonos a Él. ¿Por qué? Porque en la cercanía a Él recibimos de Él. Si nos acercamos a Él, Él imparte de lo de Él. Y nuestra debilidad se cambia en fortaleza. Nuestra desesperanza en esperanza. Nuestra alegría nos es devuelta y aún llega a ser gozo. Acerquémonos entonces, dice, confiadamente. Porque como ya dijo, el Señor se compadece de nuestras debilidades. El diablo te quiere hacer caer y el diablo luego te dice, no sos digno de acercarte a Dios. Pero el Señor te dice, yo me compadezco de ti, y te dice, aún, ¿por qué no aún? También después de la caída te dice, acércate a mí. Es como el hijo pródigo. Había metido la pata en todo, absolutamente. Sin embargo, terminó pegando la vuelta. Y no fue rechazado, sino que fue aceptado. Aunque se habla de un Padre terrenal, simbólicamente nos está hablando nuestro Dios celestial. Acerquémonos confiadamente, más cuando las cosas no están bien, más cuando la soledad te arropa, más cuando la tristeza, más cuando el mal quiere tomar dominio de tu vida. Acércate confiadamente, porque te vas a estar acercando al trono de la gracia, al trono de la misericordia, al trono del oportuno socorro. A través de Jesús te acercás al Padre, al trono donde está Jesús, que es Dios también. Te acercás a la gracia, al favor de Dios, a la misericordia. Te alcanzás, porque lo dice dos veces, te lo voy a repetir dos veces, en el versículo lo dice, la palabra gracia, la repite, la palabra gracia, don, regalo, favor no merecido, quiere decir eso. Te vas a acercar al oportuno socorro.
Levanta tu mano y decirle: Señor, tú eres mi oportuno socorro. Tú eres mi socorrista. Tú eres el que extendió y has mantenido extendida tu diestra